Me involucré con la sábana santa a mediados de los 70 porque dirigía un estudio fotográfico, un estudio comercial, pero sobre todo me dedicaba a cosas científicas, técnicas y médicas. Nuevo descubrimiento sobre la sábana santa de Turín. Según informes, existen nuevas pruebas de que la sábana tiene 2000 años de antigüedad, lo que coincide con la vida y la crucifixión de nuestro Señor. Barry Schwartz llegó a Turín en 1978 como un escéptico. Cuando se marchó, llevaba consigo un misterio que lo acompañaría durante los siguientes 46 años. No era un creyente que buscaba milagros. Era un fotógrafo judío, sin apego a las reliquias cristianas, sin segundas intenciones, solo una cámara y una misión: documentar la ciencia. Pero en el momento en que comenzó a estudiar esa tela de lino de 4 metros, algo no cuadraba. La imagen impresa en ella, la presencia de sangre, las extrañas propiedades químicas, nada se comportaba como la ciencia predecía. Cada prueba parecía generar más preguntas que respuestas. Ahora, en 2024, un nuevo análisis de ADN ha llevado las cosas aún más lejos. Lo que los científicos han descubierto en esas fibras antiguas no solo pone en duda la idea de que se trate de una falsificación, sino que nos obliga a repensar lo que entendemos sobre la historia humana y posiblemente incluso sobre la propia existencia humana. Esto no tiene que ver con la religión. Se trata de pruebas físicas, medibles y, como las describe el propio Barry Schwartz, aparentemente imposibles de explicar. La sábana santa de Turín plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser realmente el sudario de Jesús de Nazaret? Sigue leyendo, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu perspectiva de la historia. Aquí es donde la cosa se pone extraña. La mayoría de las falsificaciones no resisten un examen minucioso. Si se mira con atención, se pueden ver las pinceladas. Si se realizan pruebas químicas, aparecen los pigmentos. Al examinar las fibras, se descubren los tintes artificiales. Las imitaciones están diseñadas para parecer convincentes a simple vista, pero se desmoronan al observarlas detenidamente. La sábana santa de Turín ha sido examinada minuciosamente durante más de 100 años, y en lugar de desvelarse, el misterio no hace sino ahondar. La tela mide aproximadamente 4 metros de largo y 1 metro de ancho. En ella se aprecia una tenue imagen en tono sepia del cuerpo de un hombre, tanto de frente como de espaldas, como si la tela hubiera sido colocada longitudinalmente sobre un cuerpo con la cabeza cerca del centro. La figura muestra signos de intenso sufrimiento, marcas que se asemejan a una brutal paliza, heridas en las muñecas y los pies compatibles con la crucifixión, y una herida en el costado que parece corresponder a una lanza. Cuanto más la estudian los científicos, menos se parece a cualquier cosa que hayan visto antes. Y eso es lo que la hace tan difícil de explicar. La explicación más natural es simple: alguien debió pintarla. Quizás un hábil artista medieval, un falsificador decidido, alguien con el talento y el tiempo suficientes para crear una reliquia religiosa convincente. Pero esa idea empieza a desmoronarse al examinar las pruebas reales. Cuando los científicos analizaron la sábana santa con gran aumento, no encontraron lo que cabría esperar de una pintura. No había pinceladas, ni capas de pigmento, ni cambios de grosor que sugirieran algún método conocido de pintura o teñido. Normalmente, la pintura se filtra en la tela y se extiende por las fibras. El tinte hace lo mismo. Las manchas penetran. Esta imagen no. En cambio, la decoloración se limita a una capa increíblemente delgada en la superficie de las fibras, solo los 200 a 600 nanómetros más externos. Para comprender lo delgada que es, considere lo siguiente. Un solo cabello humano tiene aproximadamente 70 nanómetros de ancho. Esto significa que la imagen solo afecta una capa de menos del 1% del grosor de un cabello. El interior de cada hilo permanece completamente intacto. Incluso el reverso de la tela no muestra ninguna imagen. Ninguna técnica conocida, medieval, antigua o incluso moderna,
puede crear una imagen tan superficial y precisa. Y la situación se vuelve aún más extraña bajo la luz ultravioleta. El lino antiguo suele brillar bajo los rayos UV debido al envejecimiento natural y la descomposición de los materiales orgánicos. El fondo de la sábana santa se comporta exactamente como se espera. Emite un brillo tenue, pero las áreas de la imagen, las partes que forman la figura humana, no brillan en absoluto. Es un detalle que no encaja con ningún método conocido de pintura, tinción o impresión, y que solo aumenta el misterio. Bajo la luz ultravioleta, las áreas de la imagen no solo dejaron de brillar, sino que además parecían más oscuras. Era como si las fibras mismas hubieran sufrido una alteración química a nivel molecular. No se trataba simplemente de una mancha externa, sino de una modificación interna, y este cambio no era aleatorio. Seguía un patrón preciso y controlado que coincidía con la anatomía exacta de la figura humana plasmada en la tela. La sábana santa de Turín ha sido objeto de estudio durante décadas, con investigadores que intentan comprender su origen, su historia y el misterio que rodea su formación. Pero un descubrimiento en particular dejó atónitos a los expertos. Cuando los fotógrafos revelaron por primera vez los negativos de la sábana santa, ocurrió algo inesperado. La tenue imagen en la tela se transformó en un rostro humano sorprendentemente nítido y detallado, con profundidad, sombras y rasgos que recordaban a la vida real. En otras palabras, la imagen de la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico donde la luz y la oscuridad están invertidas. Es difícil de explicar. La fotografía no se inventó hasta la década de 1820. Sin embargo, la datación por carbono posterior sugirió que la tela pudo haberse originado entre 1260 y 1390 después de Cristo, cientos de años antes de que se comprendieran los procesos fotográficos. Entonces, ¿cómo pudo alguien en la Europa medieval crear una imagen que funciona exactamente como un negativo fotográfico utilizando tecnología que no existiría hasta 500 años después? Entonces surgió otra capa del misterio. En 1976, investigadores de la NASA utilizaron un analizador de imágenes BP8, un dispositivo diseñado para extraer datos tridimensionales de imágenes satelitales sobre fotografías de la sábana santa. El resultado fue asombroso. La imagen se tradujo en una forma tridimensional consistente de un cuerpo humano. El brillo de las diferentes áreas coincidía directamente con la distancia entre la tela y el cuerpo que cubría. Los rasgos que habrían estado más cerca de la tela, como la punta de la nariz o los pómulos, aparecían más oscuros. Las áreas más alejadas, como los lados del rostro o los espacios entre los dedos, aparecían más claras. No era solo una imagen, transmitía profundidad, estructura e información espacial, de una manera que ninguna pintura o impresión ordinaria podría lograr. Este fenómeno se conoce como mapeo de distancia, donde la información espacial tridimensional se codifica en una superficie plana bidimensional. Las pinturas, sencillamente, no funcionan así. Si se aplica el mismo análisis BP8 a una pintura normal, el resultado es distorsionado y carece de sentido. Esto se debe a que los artistas pintan lo que ven, luces y sombras, no la distancia física real entre los objetos. Sin embargo, la imagen en la sábana santa se comporta de manera diferente. Es como si quien la creó respondiera a la proximidad física real, casi midiendo la distancia entre el cuerpo y la tela en lugar de simplemente capturar su apariencia. Después de 5 días de intenso estudio, en 1978, un equipo de más de 30 científicos llegó a una sorprendente conclusión. Afirmaron que la imagen representa un cuerpo humano real, específicamente el de un hombre que había sido flagelado y crucificado, y que no fue creada por un artista. No pudieron explicar qué era, pero estaban seguros de lo que no era.
Incluso décadas después, con tecnología mucho más avanzada, nadie ha podido recrear por completo todas las características únicas de la imagen de la sábana santa, utilizando ningún método conocido, antiguo o moderno. Entonces, llegó un punto de inflexión. En 1988, el Vaticano aprobó la datación por radiocarbono de la sábana santa, una prueba que se esperaba que pusiera fin al debate. Se tomaron pequeñas muestras de una esquina de la tela y se enviaron a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Cada laboratorio realizó su análisis por separado, comparando los resultados solo después. Los 3 llegaron a la misma conclusión. El lino databa de entre 1260 y 1390 después de Cristo, en pleno período medieval. El anuncio fue un veredicto definitivo. Según las pruebas de carbono 14, la sábana santa de Turín, considerada durante mucho tiempo como el sudario de Jesús, era en realidad una creación medieval realizada más de 1000 años después de su muerte. Los titulares de todo el mundo anunciaron que el misterio estaba resuelto. La sábana santa, decían, no era más que una falsificación. La ciencia había dado su veredicto. Pero los mismos científicos que pasaron 5 días examinando minuciosamente cada centímetro de la tela en 1978 no estaban convencidos. Y cuanto más investigaban los científicos el proceso de análisis de 1988, más se hacía evidente un problema grave. La muestra utilizada para la datación por carbono provenía de un solo lugar, una esquina de la tela, no del centro, ni de una sección interior protegida, ni de una zona elegida por estar limpia o intacta. En cambio, se tomó del borde que más se había manipulado durante las exhibiciones públicas y los siglos de veneración. Esa misma esquina también era la más cercana a los daños causados por un gran incendio en 1532, que chamuscó partes de la tela y provocó trabajos de reparación urgentes. Expertos en textiles señalaron posteriormente algo aún más preocupante: indicios de posible retejido en esa zona. En otras palabras, es posible que se hayan tejido hilos más recientes con el material original, creando una mezcla de fibras de diferentes épocas. Esto es importante porque los procedimientos estándar de datación por radiocarbono para textiles antiguos son muy claros. Se deben tomar varias muestras de diferentes partes del objeto, especialmente de áreas interiores intactas, lejos de bordes, reparaciones o contaminación. Esto se hace específicamente para evitar resultados distorsionados, ya que la manipulación, la exposición ambiental y la restauración pueden afectar significativamente la precisión de la datación, sobre todo en objetos de cientos o incluso miles de años de antigüedad. Pero en 1988 no se siguió ese protocolo. Posteriormente, un análisis estadístico independiente de los datos brutos reveló inconsistencias en las mediciones tomadas de diferentes partes de esa pequeña muestra. Si la tela fuera realmente uniforme en edad, esas lecturas deberían haber sido consistentes. En cambio, mostraron una variación inusual. Algunos científicos concluyeron que el material analizado podría no haber sido fiable en absoluto, sino una mezcla de diferentes tejidos, posiblemente procedentes de reparaciones, en lugar de la tela original. De ser así, la famosa fecha medieval podría no corresponder a la antigüedad de la sábana santa en sí, sino únicamente a la de una sección reparada. Los datos revelaron algo inesperado, una variación mayor de la esperada en una muestra uniforme de una sola época. Este tipo de inconsistencia suele indicar 2 posibilidades. O bien la muestra estaba muy contaminada, o bien contenía hilos de diferentes épocas entrelazados. Investigadores que posteriormente analizaron este problema estadístico llegaron a una conclusión más rigurosa. La prueba de 1988 demostró que la muestra específica databa de la época medieval, probablemente de finales del siglo XIV.
Pero eso no prueba que toda la tela sea medieval. No es un detalle menor. Ese es el meollo del debate. Una tela podría tener 2000 años y aún así conservar una esquina reparada en el siglo XIV. Si solo se prueba la sección reparada y se considera que el resultado se aplica a toda la tela, eso no es ciencia sólida. Se trata de un error de muestreo presentado como una certeza. Entonces el misterio dio un nuevo giro. En 2015, investigadores italianos que estudiaban la sábana santa recolectaron partículas de polvo de su superficie e intentaron extraer ADN. Los primeros resultados fueron interesantes, pero no concluyentes. Encontraron rastros de ADN humano junto con ADN vegetal de diferentes regiones, lo que sugiere que la tela pudo haber viajado por partes de Europa y Oriente Medio a lo largo del tiempo. Era intrigante, pero no suficiente para sacar conclusiones definitivas. Por lo tanto, los hallazgos se dejaron de lado. En 2022, un nuevo equipo volvió a examinar esas mismas muestras, esta vez utilizando una tecnología de secuenciación genética mucho más avanzada. Buscaban detalles que los métodos anteriores podrían haber pasado por alto, y esta vez encontraron algo inusual. Dentro de las secuencias de ADN humano, los investigadores identificaron marcadores genéticos que no coincidían claramente con ninguna población conocida. El material era indudablemente humano, Homo sapiens, no contaminación animal ni ADN degradado de otra fuente, pero la combinación específica de marcadores no se alineaba con ningún perfil genético reconocido en las bases de datos actuales, ni europeo, ni de Oriente Medio, ni siquiera poblaciones antiguas reconstruidas a partir de restos arqueológicos, ni ninguna mezcla conocida que se ajuste a los patrones establecidos de migración o mestizaje humano. Casi al mismo tiempo, pruebas infrarrojas adicionales sugirieron que la tela podría tener hasta 2300 años de antigüedad, mucho más antigua que la fecha medieval propuesta en 1988. Si estos hallazgos se confirman, no solo reabrirán el caso, sino que lo complicarán aún más. El proyecto Genoma Humano ha proporcionado a los científicos un mapa global detallado de la variación genética humana. Cada población posee marcadores únicos, pequeñas diferencias genéticas que se desarrollaron con el tiempo a medida que los grupos se dispersaron y evolucionaron en diferentes regiones. Cuando las poblaciones se mezclan, su ADN sigue patrones que podemos rastrear. Estos patrones coinciden con rutas migratorias conocidas, contactos históricos y mestizaje a lo largo del tiempo. Por ello, los genetistas suelen poder analizar un perfil de ADN y rastrearlo hasta regiones o poblaciones específicas con una precisión sorprendente. Pero el ADN, hallado en la sábana santa, no apuntaba a ningún lugar conocido. Uno de los investigadores implicados describió el resultado con mucha claridad. Los marcadores genéticos sugerían una ascendencia de poblaciones que, según los conocimientos actuales, nunca coincidieron geográficamente. Normalmente cabría esperar encontrar marcadores de ascendencia europea o de Oriente Medio, o una combinación que reflejara la mezcla genética histórica conocida. Sin embargo, la muestra de la sábana santa mostró una combinación que no se ajusta a ningún modelo establecido de genética de poblaciones humanas, como si no debiera existir en un solo individuo. Y cuanto más profundizaban los científicos, más extraño se volvía todo. Algunas de las variantes genéticas parecían ser marcadores muy antiguos, vinculados a poblaciones humanas primitivas que habían desaparecido en gran medida del acervo genético miles de años antes del siglo I después de Cristo. No se trataba de rastros neandertales ni de Denisovan. Era algo distinto, como un perfil genético que contenía fragmentos de poblaciones que, hasta donde sabemos, nunca interactuaron, incluyendo rasgos que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. Cuando estos hallazgos llegaron a Barry Schwartz a principios de 2023, su reacción fue de escepticismo inmediato. Comprendía lo poco fiable que puede ser el análisis de ADN antiguo. Con el tiempo, el ADN se degrada.
La contaminación se acumula debido a siglos de contacto humano. Los errores en la secuenciación pueden producir fácilmente resultados engañosos. Los hallazgos inusuales de muestras antiguas a menudo se deben a problemas técnicos, no a anomalías biológicas genuinas. Schwartz no estaba dispuesto a aceptar afirmaciones tan extraordinarias basadas en un solo informe. Así que, en lugar de descartarlo directamente o creerlo ciegamente, lo examinó más de cerca. Revisó los métodos utilizados y habló directamente con los genetistas detrás del estudio, tratando de comprender exactamente cómo llegaron a una conclusión tan sorprendente. El equipo de investigación no tomó atajos. Realizaron múltiples controles independientes para asegurarse de que sus resultados fueran confiables. Analizaron muestras de diferentes áreas de la tela para separar el material biológico original de la contaminación causada por siglos de manipulación. También compararon las secuencias de ADN inusuales con grandes bases de datos genéticas que cubren miles de poblaciones humanas. Además de eso, repitieron el análisis central varias veces y siguieron obteniendo los mismos resultados. Lo que estaban viendo no era ruido aleatorio. Aún más interesante, estos marcadores genéticos inusuales seguían apareciendo en muestras tomadas específicamente de las áreas de la imagen y las manchas de sangre, no de la superficie general de la tela donde la contaminación por manipulación normalmente sería más fuerte. Entonces, los investigadores consideraron seriamente tres posibles explicaciones. Primero, la contaminación. Durante cientos de años, muchas personas han tocado la tela. En teoría, esto podría generar una señal genética mixta y confusa. Sin embargo, la contaminación suele manifestarse de forma desordenada, aleatoria, inconsistente y caótica. Lo que encontraron, en cambio, fue una señal estructurada y consistente, justo lo contrario de lo que cabría esperar de una contaminación. En segundo lugar, consideraron si el ADN podría pertenecer a una antigua población aislada con rasgos genéticos inusuales. A veces, pequeñas poblaciones desarrollan patrones genéticos poco comunes con el tiempo, pero incluso esos grupos se encuentran dentro del rango conocido de variación genética humana. Este perfil no encajaba en absoluto dentro de esos límites. En tercer lugar, analizaron la posibilidad de degradación del ADN. El ADN antiguo a menudo se degrada, lo que puede provocar errores en la secuenciación. Pero, de nuevo, esos errores tienden a ser aleatorios. No producen repetidamente el mismo patrón estructurado y claro en múltiples pruebas. En este caso, los resultados fueron consistentes en cada ocasión. Y esa consistencia sugería algo importante. No se trataba simplemente de daños, contaminación o ruido. Parecía una señal real. Todas las explicaciones convencionales tenían graves fallos. Y cuando los investigadores analizaron honestamente cada posibilidad, lo que quedó fue inquietante. El ADN podría ser real y podría pertenecer a alguien cuyo trasfondo genético no encaja en ningún modelo actual de la historia de la población humana. Pero mucho antes de los estudios de ADN, antes de los debates sobre la datación por carbono, hubo un hombre que presenció el misterio de primera mano. En 1978, un fotógrafo judío de 32 años de Los Ángeles se encontró en el centro de algo que jamás imaginó. Barry Schwartz no tenía ninguna relación con el cristianismo ni buscaba un significado religioso. Creció sin prejuicios, simplemente con cierta distancia. La sábana santa de Turín, si es que alguna vez pensó en ella, era simplemente parte de la tradición de otra persona, no de la suya. Lo que sí tenía, sin embargo, era un profundo compromiso con la precisión. Para Schwartz, la fotografía no se trataba de arte ni de interpretación, sino de exactitud. Significaba comprender la luz, dominar la óptica y capturar con exactitud lo que había, no lo que la gente quería ver. Abordaba su trabajo con disciplina y atención al detalle, desarrollando sus habilidades metódicamente con el tiempo.
A finales de sus 20, se había labrado una sólida reputación en Los Ángeles como fotógrafo científico y técnico de confianza. Sus clientes no buscaban imágenes creativas, necesitaban documentación que resistiera un examen minucioso. Trabajó con hospitales, laboratorios de investigación e instalaciones industriales donde la precisión primaba sobre la estética. Esa reputación le valió una llamada telefónica que le cambió la vida en 1977. Un grupo de científicos estadounidenses preparaba una investigación pionera. El primer estudio científico exhaustivo de la Sábana Santa de Turín utilizando tecnología moderna. Necesitaban a alguien de confianza que documentara cada paso del proceso, cada prueba, cada lectura, cada detalle sin errores. Schwartz fue elegido para el puesto. Se convertiría en el fotógrafo oficial encargado de documentar el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín, responsable de registrar con absoluta fiabilidad la ubicación de cada muestra y cada momento de la investigación. Necesitaban a alguien cuyo registro visual fuera tan preciso que cualquiera pudiera revisarlo, incluso décadas después, sin lugar a dudas. Al principio, Barry Schwartz no se lo tomó muy en serio. Para él, la Sábana Santa no parecía más que una falsificación medieval, una reliquia rodeada de siglos de creencias y tradiciones. No esperaba descubrir nada extraordinario. Pero la oportunidad de documentar una importante investigación científica de uno de los artefactos más famosos del mundo era lo suficientemente interesante como para aceptarla. Así que preparó su equipo y se unió a lo que se conoció como STUR, el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín. Más de 30 científicos de diferentes campos se reunieron para el estudio. Había físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, la misma instalación que ayudó a desarrollar la primera bomba atómica, químicos de las principales universidades de Estados Unidos, expertos textiles, especialistas forenses y analistas de imágenes. Provenían de diferentes orígenes y creencias, cristianos, judíos y agnósticos. Pero compartían un mismo objetivo: seguir la evidencia a donde quiera que los llevara, sin importar el resultado. El 8 de octubre de 1978 entraron en la Catedral de San Juan Bautista. Durante 5 días y 5 noches, del 8 al 13 de octubre, tuvieron acceso sin restricciones a la tela. Schwartz documentó absolutamente todo: cada instrumento, cada configuración experimental, cada ubicación de las muestras, cada resultado obtenido en el momento preciso. Su trabajo consistía en crear un registro visual completo y permanente de toda la investigación. Una documentación lo suficientemente detallada como para resistir el escrutinio de cualquier investigador en cualquier lugar durante generaciones. No estaba allí para probar ni refutar nada. Estaba allí para registrar con exactitud lo que tenía ante sí. Y lo que documentó durante esos 5 días no se quedó solo en Turín, lo acompañó el resto de su vida. Mi interés por la Sábana Santa comenzó a mediados de la década de 1970, explicó Schwartz. En aquel entonces dirigía un estudio de fotografía comercial, pero gran parte de mi trabajo se centraba en temas científicos, técnicos y médicos, además de la fotografía de productos. Lo que empezó como un encargo profesional se convirtió en una pasión de por vida. A lo largo de las décadas, Schwartz se mantuvo profundamente involucrado, continuando con la investigación, lanzando Shroud.com, impartiendo cientos de conferencias, apareciendo en documentales y participando en innumerables debates con creyentes y escépticos. Cada grupo quería que las pruebas apuntaran claramente en una dirección, pero la realidad nunca fue tan simple. Luego, a principios de 2024, tras 46 años de trabajo minucioso basado en pruebas, Barry Schwartz se pronunció públicamente. No lo hizo en silencio ni a regañadientes. Publicó un video que reflejaba casi medio siglo de investigación rigurosa por parte de un hombre conocido por no ir más allá de lo que los datos permitían. Su conclusión fue clara. Tras examinar la tela durante décadas, documentar cada prueba y revisar cada evidencia,
Ya no podía aceptar la idea de que la sábana santa fuera simplemente una falsificación medieval. Señaló varias cuestiones clave. La imagen en sí no coincide con ningún método artístico conocido de ningún período histórico. La datación por carbono de 1988, que situó la tela entre 1250 y 1350 D.C., aún presenta problemas metodológicos sin resolver que nunca se han abordado por completo. Y ahora, los hallazgos de ADN más recientes, que muestran secuencias genéticas que no coinciden con ninguna población humana conocida, añaden una nueva capa de misterio a un objeto ya de por sí inclasificable. Es importante destacar que Schwartz no afirmó que la sábana santa fuera el sudario de Jesús. No hizo ningún argumento religioso. Lo que sí declaró públicamente es que la evidencia física, química y genética simplemente no encaja con las explicaciones convencionales. Que este tejido tiene algo genuinamente inusual, quizás incluso extraordinario, y que descartarlo como una falsificación medieval, obvia, ya no está científicamente justificado. La reacción fue inmediata y dividida. Muchas comunidades cristianas acogieron con beneplácito su declaración, viéndola como un respaldo a creencias que habían sostenido durante mucho tiempo. Algunos medios religiosos incluso sugirieron que la ciencia finalmente había alcanzado a la fe. Schwartz se apresuró a rebatir no solo el rechazo simplista, sino también las conclusiones exageradas. Estos hallazgos no prueban ninguna afirmación religiosa. Lo recalcó en más de una ocasión. Que algo sea inusual no lo convierte automáticamente en milagroso. Los datos plantean preguntas importantes, pero no responden a la más importante. La comunidad científica reaccionó con cautela. Como era de esperar, algunos genetistas que revisaron los resultados del ADN coincidieron en que eran inusuales, pero señalaron claras limitaciones. El tamaño de la muestra era pequeño y el riesgo de contaminación era alto, demasiado alto para llegar a conclusiones definitivas. Solicitaron una verificación independiente, conjuntos de muestras más grandes y controles más estrictos. Estas son demandas razonables, y Schwartz estuvo de acuerdo con ellas. Los escépticos también plantearon argumentos válidos. Los resultados extraños en estudios de ADN antiguo no son infrecuentes y a menudo se explican por contaminación o degradación en lugar de por algo verdaderamente desconocido. Sin una replicación independiente, los hallazgos del ADN deben tratarse como preliminares y, sin embargo, hay un problema mayor que nadie ha resuelto por completo. Ningún grupo, ya sean escépticos, científicos o comentaristas religiosos, ha podido explicar el conjunto completo de la evidencia cuando se considera en su totalidad. La forma en que se formó la imagen sigue siendo desconocida incluso después de décadas de estudio por parte de expertos destacados. La codificación tridimensional de la imagen no coincide con ninguna técnica artística conocida de ninguna época ni cultura. Y ahora, los hallazgos de ADN añaden otra capa de misterio a las propiedades físicas y químicas que ya eran difíciles de explicar. Un historiador señaló algo sorprendente. La sábana santa ha sido estudiada con mayor profundidad que casi cualquier otro artefacto arqueológico de la historia. Y aún después de toda esa investigación, los científicos todavía no pueden afirmar con certeza qué es, cuándo se hizo, ni cómo se creó la imagen. Eso, por sí solo, es extraordinario. De cara al futuro, Schwartz ha sido claro sobre lo que debe suceder a continuación. Cree que la investigación debe avanzar con nuevas dataciones por radiocarbono. En esta ocasión, se utilizaron muestras tomadas de diversas zonas de la tela, especialmente de las secciones interiores intactas, y se emplearon diferentes métodos de datación para verificar los resultados. Asimismo, se solicitan nuevas pruebas de ADN centradas específicamente en las zonas manchadas de sangre, con estrictos controles de contaminación que permitan resolver definitivamente las dudas sobre los hallazgos genéticos. Lo que sigue es evidente.
Se realizarán intentos sistemáticos y minuciosos para recrear la imagen utilizando todos los métodos propuestos: láseres, radiación, reacciones químicas, calor, para comprobar si alguno logra reproducir fielmente lo que hay en la tela. Además, se llevará a cabo un análisis químico completo con tecnología moderna, herramientas que simplemente no existían en 1978. Pero existen verdaderos desafíos. El acceso a la Sábana Santa está estrictamente controlado por sus custodios en Turín. Conseguir financiación para la investigación de un artefacto rodeado de debate religioso es difícil. Estas barreras han ralentizado el progreso y retrasado respuestas que podrían haberse explorado hace años. Barry Schwartz, ahora de 78 años, no se centra en esos obstáculos, se centra en las pruebas. Siempre ha sido así. En 1978 era solo un fotógrafo enviado a Turín para lo que se suponía que sería un trabajo de 5 días. Pero ese trabajo se convirtió en la obra cumbre de su vida. No porque buscara un significado, sino porque las pruebas que encontró no le permitieron desistir. Ahora, tras décadas de estudio, su perspectiva tiene peso. Schwartz comenzó siendo escéptico y en muchos sentidos aún lo es. Es alguien que exige pruebas sólidas antes de sacar conclusiones. Alguien que se niega a sustituir los datos por creencias. Pero después de 46 años, los datos lo han llevado a un lugar inesperado. No ha encontrado todas las respuestas, pero está convencido de una cosa: hay algo verdaderamente extraordinario en esta tela y la ciencia aún no lo comprende del todo. La imagen es real. Los hallazgos de ADN son reales. Las preguntas son reales. Y si alguna vez llegan las respuestas, requerirán la voluntad de seguir las pruebas, sin importar a dónde nos lleven, incluso si desafían lo que creemos saber. Si esto te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Porque las preguntas más importantes rara vez son las que tienen respuestas fáciles.